Ahora bien, estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto con él, cada hombre con su casa: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, y Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70, y José ya estaba en Egipto. Al final murió José, y también murieron todos sus hermanos y toda aquella generación. Los israelitas tuvieron muchos hijos y empezaron a multiplicarse, y llegaron a ser muchos y muy poderosos, a un ritmo extraordinario, de modo que llenaron la región. Pasó el tiempo y un rey nuevo, que no conocía a José, subió al poder en Egipto y le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel es más numeroso y poderoso que nosotros. Tenemos que actuar con astucia para que no sigan multiplicándose. De lo contrario, si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y se irán del país. Así que los pusieron a trabajar bajo la supervisión de capataces que los oprimían con trabajos forzados, y los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que sirvieron de almacenes para el faraón. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y se esparcían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles muchísimo miedo a los israelitas. Por eso, los egipcios sometieron a los israelitas a una dura esclavitud. Les amargaron la vida, obligándolos a trabajar muy duro. Los pusieron a trabajar con mezcla de barro y ladrillos y a hacer todo tipo de labores en los campos. Así es, los maltrataron y los explotaron con todo tipo de trabajo de esclavos. Más tarde, el rey de Egipto habló con dos parteras hebreas que se llamaban Sifra y Púa. Les dijo: cuando ayuden a las hebreas a dar a luz y las vean en la silla de parto, deben hacer esto: si tienen un niño, mátenlo, pero si tienen una niña, déjenla vivir. Sin embargo, las parteras temían al Dios verdadero, así que, en lugar de hacer lo que el rey de Egipto les había mandado, dejaban con vida a los varoncitos. Tiempo después, el rey de Egipto llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras le contestaron al faraón: las hebreas no son como las egipcias. Ellas son mujeres fuertes y antes de que la partera llegue ya han dado a luz. De modo que Dios bendijo a las parteras y el pueblo siguió haciéndose más numeroso y muy poderoso. Más tarde, como las parteras habían temido al Dios verdadero, Él les dio hijos. Finalmente, el faraón le ordenó a todo su pueblo: arrojen al río Nilo a todos los hebreos recién nacidos, que sean varones, pero dejen con vida a las niñas. Por ese entonces, un hombre de la familia de Leví se casó con una hija de Leví. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver lo hermoso que era, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo esconderlo más, tomó una canasta de papiro, la cubrió de alquitrán y brea, metió al niño dentro y la puso entre las cañas que estaban a la orilla del río Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. Entonces la hija del faraón bajó a bañarse en el río Nilo. Mientras sus sirvientas caminaban por la orilla del río, ella vio la canasta en medio de las cañas y enseguida hizo que su esclava se la trajera. Al abrirla, vio al bebé, que estaba llorando. Ella se compadeció de él y dijo: es uno de los niños hebreos. Entonces la hermana del niño le preguntó a la hija del faraón: ¿quieres que vaya a buscar a una hebrea para que amamante al niño por ti? Sí, ve, le respondió la hija del faraón. Al instante, la jovencita fue a buscar a la madre del niño.
La hija del faraón le dijo a la mujer, llévate a este niño y amamántalo por mí y yo te pagaré. Así que la mujer se llevó al niño y lo amamantó. Cuando el niño creció, se lo entregó a la hija del faraón y él llegó a ser su hijo. Ella lo llamó Moisés y dijo, es porque lo saqué del agua. Tiempo después, cuando Moisés ya era adulto, fue a visitar a sus hermanos hebreos para ver las pesadas cargas que llevaban y vio a un egipcio golpeando a uno de ellos. Así que miró a un lado y al otro, y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos peleándose, de modo que le dijo al que tenía la culpa, ¿por qué le pegas a tu compañero? Él le respondió, ¿quién te nombró a ti príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, ya se supo lo que hice. Cuando el faraón se enteró, quiso matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Al llegar ahí, se sentó junto a un pozo. Pues bien, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas y ellas llegaron a sacar agua y a llenar los bebederos para el resto de su y a llenar los bebederos para el rebaño de su padre. Pero llegaron unos pastores y como hacían a menudo, las echaron de allí. Al ver esto, Moisés se levantó para ayudar a las mujeres y le dio de beber al rebaño. Cuando ellas regresaron a la casa de su padre, Reuel, él les preguntó extrañado, ¿por qué llegaron hoy tan pronto a casa? Ellas les respondieron, un egipcio nos defendió de los pastores, hasta nos sacó agua y le dio de beber al rebaño. Entonces él les dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué lo han dejado allá? Llámenlo para que venga a comer con nosotros. Después Moisés aceptó quedarse a vivir con el hombre y él le dio a su hija Sípora como esposa. Con el tiempo ella tuvo un hijo y Moisés lo llamó Gersón porque dijo, me he convertido en un residente extranjero en esta tierra. Pasó mucho tiempo y el rey de Egipto murió. Aún así, los israelitas siguieron lamentándose por su esclavitud y quejándose, y sus súplicas por ayuda siguieron subiendo al Dios verdadero. Con el tiempo, Dios oyó sus lamentos y recordó el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, Dios se fijó en los israelitas y los tuvo en cuenta. Moisés llegó a ser pastor del rebaño de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián. Un día, mientras llevaba el rebaño al lado oeste del desierto, llegó a Horeb, la montaña del Dios verdadero. Entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse bien, Moisés vio que la zarza estaba ardiendo, pero que no se quemaba. Así que Moisés dijo, voy a acercarme para ver mejor esta cosa tan extraña y averiguar por qué no se quema la zarza. Jehová vio que él se acercaba para mirar. Entonces Dios lo llamó desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques más, quítate las sandalias, porque estás pisando suelo santo. Luego le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió la cara porque le daba miedo mirar al Dios verdadero. Jehová añadió, de veras he visto el dolor de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas por culpa de los que los han esclavizado. Conozco bien sus sufrimientos, así que bajaré para liberarlos de los egipcios y para hacerlos subir de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que rebosa de leche y miel, el territorio de los cananeos, los hititas, los amorreos,
los pericitas, los heveos y los jebuseos. Pues mira, han llegado hasta mí las quejas del pueblo de Israel. También he visto la crueldad con la que los egipcios los están oprimiendo. Ahora, ven, voy a enviarte ante el faraón. Tú sacarás de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Pero Moisés le dijo al Dios verdadero: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Él le respondió: yo estaré contigo. Esta es la señal que tendrás de que yo soy yo quien te ha enviado. Cuando saques de Egipto al pueblo, todos ustedes vendrán a esta montaña y servirán al Dios verdadero. Sin embargo, Moisés le dijo al Dios verdadero: supongamos que voy ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan: ¿y cuál es su nombre?, ¿qué les debo decir? Así que Dios le contestó a Moisés: yo seré lo que yo decida hacer. Y añadió: esto es lo que tienes que decir a los israelitas: yo seré, me ha enviado a ustedes. Entonces Dios le dijo otra vez a Moisés: esto es lo que debes decirle a los israelitas: Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y así es como se me recordará de generación en generación. Ahora vete, reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció y dijo: yo de veras los he visto a ustedes y he visto lo que les están haciendo en Egipto. Por eso les prometo que los liberaré del sufrimiento que les están causando los egipcios y los llevaré a la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los heveos y los jebuseos, la tierra que rebosa de leche y miel. Ellos te escucharán y tú te presentarás con los ancianos de Israel ante el rey de Egipto, y ustedes deberán decirle: Jehová, el Dios de los hebreos, habló con nosotros, así que, por favor, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios a Jehová nuestro Dios. Pero yo sé bien que el rey de Egipto no les dará permiso para ir, a menos que lo obligue una mano poderosa. Por eso yo extenderé mi mano y castigaré a Egipto con todas las obras extraordinarias que haré allí. Después de eso, él los dejará ir. También haré que este pueblo tenga el favor de los egipcios. Y cuando ustedes se vayan, de ningún modo se irán con las manos vacías. Cada mujer tendrá que pedirles objeto de plata, objetos de oro y ropa a su vecina y a la mujer que esté viviendo en su casa. Y ustedes se los pondrán a sus hijos y sus hijas. Ustedes despojarán a los egipcios. Pero Moisés les respondió: ¿y qué hago si no me creen ni me escuchan? Porque van a decir: Jehová no se te apareció. Entonces Jehová le preguntó: ¿qué tienes en la mano? Moisés le contestó: una vara. Dios le dijo: arrójala al suelo. Y cuando la arrojó al suelo, la vara se convirtió en una serpiente. Enseguida Moisés se apartó de ella. Jehová ahora le dijo a Moisés: extiende la mano y agárrala por la cola. Así que le extendió la mano y la agarró, y la serpiente se convirtió en una vara. Entonces Dios le dijo: así sabrán ellos que se te ha aparecido Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Además, Jehová le dijo: por favor, mete tu mano en el pliegue superior de tu ropa. Así que Moisés metió la mano en el pliegue de su ropa, y cuando la sacó, la mano tenía lepra. Estaba blanca como la nieve.
Después de eso, Dios le dijo, vuelve a meter la mano en el pliegue superior de tu ropa. De modo que Moisés metió de nuevo la mano en su ropa. Cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. Dios le dijo, si no te creen o no le hacen caso a la primera señal, le harán caso a la segunda. Si aún así no creen en estas dos señales y no quieren escucharte, entonces sacarás agua del río Nilo y la derramarás en el suelo seco. El agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Entonces Moisés le dijo a Jehová, discúlpame, Jehová, pero yo nunca he tenido facilidad para hablar, ni en el pasado, ni desde que empezaste a comunicarte conmigo, tu siervo. Mi habla es lenta y mi lengua es torpe. Jehová le preguntó, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién puede hacer que alguien esté mudo o sordo? ¿Quién puede darle la vista o volverlo ciego? ¿No soy yo, Jehová? Así que ahora vete. Yo estaré contigo cuando hables, y yo te enseñaré lo que debes decir. Pero él le respondió, discúlpame, Jehová, pero manda a otra persona, a quien tú quieras, por favor. Entonces Jehová se enojó muchísimo con Moisés y le dijo, ¿no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Sé que él tiene facilidad para hablar. Ya viene hacia acá para encontrarse contigo y él se alegrará mucho cuando te vea. Cuéntale lo que te he dicho y pon mis palabras en su boca. Yo estaré con ustedes cuando hablen y les enseñaré lo que deben hacer. Él le hablará al pueblo por ti y será tu portavoz, y tú serás como Dios para él. Además, llevarás esta vara en la mano y con ella realizarás las señales. Así que Moisés regresó a donde estaba su suegro Jetro y le dijo, permíteme que me vaya, por favor. Quiero volver a Egipto para ver si todavía viven mis hermanos. Jetro le dijo a Moisés, vete en paz. Después Jehová le dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que querían matarte. Por lo tanto, Moisés subió a su esposa y a sus hijos sobre un burro, e inició el viaje de regreso a la tierra de Egipto. También se llevó la vara del Dios verdadero en la mano. Y Jehová le dijo a Moisés, cuando estés de nuevo en Egipto, asegúrate de realizar delante del faraón los milagros que puedes hacer con el poder que yo te he dado. Aún así, yo dejaré que su corazón se ponga terco, y él no permitirá que el pueblo se vaya. Entonces debes decirle al faraón, esto es lo que Jehová dice. Israel es mi hijo, mi primogénito, por eso te digo, deja salir de aquí a mi hijo para que pueda adorarme. Pero si te niegas a dejarlo salir, voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ahora bien, cuando estaban de camino hacia el lugar donde iban a pasar la noche, Jehová se encontró con él y trató de darle muerte. Finalmente, Zipora agarró una piedra de pedernal afilada y circuncidó a su hijo. Luego hizo que el prepucio tocara los pies de él y dijo, esto es porque eres novio de sangre para mí. Así que Dios lo dejó ir. En aquel momento ella dijo, novio de sangre debido a la circuncisión. Entonces Jehová le dijo a Aarón, ve a encontrarte con Moisés en el desierto. Por lo tanto, Aarón fue a encontrarse con él en la montaña del Dios verdadero y saludó a Moisés con un beso. Y Moisés le contó a Aarón todo lo que le había dicho Jehová, quien lo había enviado. También le habló de todas las señales que le había ordenado realizar. Después de eso, Moisés y Aarón fueron a reunirse con todos los ancianos de Israel. A Aarón les contestó todo lo que Jehová le había dicho a Moisés, y él realizó las señales ante los ojos del pueblo.
De modo que el pueblo le creyó. Cuando los israelitas se Cuando los israelitas supieron que Jehová se había fijado en ellos y había visto su sufrimiento, se inclinaron y se postraron. Después de esto, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: Esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Deja salir a mi pueblo para que celebre una fiesta en mi honor en el desierto. Pero el faraón respondió: ¿Quién es ese Jehová para que yo tenga que obedecer su voz y deje salir a Israel? Ni conozco a Jehová, ni voy a dejar salir a Israel. Entonces le dijeron: El Dios de los hebreos ha hablado con nosotros. Por favor, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para hacerle sacrificios a Jehová nuestro Dios. De lo contrario, nos castigará con una enfermedad y con la espada. Pero el rey de Egipto les contestó: Moisés y Aarón, ¿por qué quieren que el pueblo abandone su trabajo? Regresen a sus tareas. Y el faraón añadió: Miren a cuántos de su pueblo tengo aquí, ¿y ustedes quieren interrumpir su trabajo? Ese mismo día, el faraón les dio esta orden a los capataces y a sus ayudantes: No vuelvan a darle paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan a recogerla ellos mismos, y deben exigirles la misma cantidad de ladrillos que antes. No les exijan menos, son unos holgazanes. Y por eso andan diciendo: queremos irnos, queremos hacerle sacrificios a nuestro Dios. Pónganlos a trabajar más duro y manténganlos tan ocupados que no puedan escuchar mentiras. Así que los capataces y sus ayudantes fueron a decirle al pueblo: Esto es lo que ha dicho el faraón. Ya no les voy a dar más paja. Vayan a recogerlo ustedes mismos donde sea que la encuentren, y no les reduciré la cantidad de trabajo. De modo que el pueblo salió a buscar rastrojo por toda la tierra de Egipto para usarlo como paja. Y los capataces los presionaban diciendo: Todos ustedes deben completar su trabajo cada día como cuando les daban la paja. Además, golpearon a los ayudantes israelitas, a quienes los capataces del faraón habían puesto a cargo de los israelitas, y les preguntaron: ¿Por qué no han hecho ni ayer ni hoy la misma cantidad de ladrillos que antes? Entonces los ayudantes israelitas fueron a quejarse al faraón. Le dijeron: ¿Por qué tratas así a tus siervos? No nos dan paja a nosotros, tus siervos, pero siguen diciéndonos: hagan ladrillos, y nos están golpeando cuando la culpa es de tu propio pueblo. Pero él les contestó: holgazanes, ustedes son unos holgazanes. Por eso dicen: queremos irnos a hacerle sacrificios a Jehová. Váyanse y pónganse a trabajar. No recibirán paja, pero deberán hacer la misma cantidad de ladrillos. Así que los ayudantes israelitas se vieron en un gran aprieto, porque les habían ordenado: no pueden reducir la cantidad diaria de ladrillos. Después de eso se reunieron con Moisés y Aarón, que estaban esperando a que ellos salieran de donde estaba el faraón. Enseguida les dijeron a Moisés y a Aarón que Jehová vea sus actos y los juzgue, porque ustedes han hecho que el faraón y sus siervos nos odien y les han puesto una espada en las manos para matarnos. Entonces Moisés se dirigió a Jehová y le dijo: Jehová, ¿por qué haces sufrir a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Desde que me presenté ante el faraón para hablar en tu nombre, él ha tratado peor a este pueblo y tú no has hecho nada para liberar a tu pueblo.